Gracias amigos, hermanos que nos están sintonizando en este momento desde Panamá, Colombia, Ecuador. Bueno, quiero que sepas, Israel, que hay mucha gente inscrita de para otros países. participar de otros países y le damos la bienvenida a todos. Estamos contentos porque este es el mes de septiembre, el mes en que le damos honor a las Sagradas Escrituras. Y yo no sé si tú sabías, y ustedes allá los que están en sus casas, que la ley del 26 de julio del 2007 establece el mes de septiembre como el mes de las Sagradas Escrituras y el 30 de septiembre como el Día de las Sagradas Escrituras. Y hemos estado felices de ver las iglesias, los hermanos viniendo por sus Biblias, llevándolas a las cárceles, a los parques, a los evangelismos, a los esgrimas bíblicos. La verdad es que nos llena de mucho gozo poder ver que la palabra de Dios está llegando a los corazones, a los niños, a los jóvenes, en conclusión, a todas las personas. Sí, a lugares que jamás pensábamos, el interior, el país, escuelas. Así que estamos contentos por eso. Y bueno, hoy queremos cerrar el mes de septiembre. Bueno, sabemos que todavía mañana tenemos un día más. Así que si usted está en Panamá, recuerde que en todas nuestras tiendas estamos con nuestras Biblias al 15% de descuento. Usted puede ir a Westland, a Aldo, a David, a los pueblos, aquí a Vía España, porque nos encontramos en TLC Vía España, y puede adquirir esa Biblia a un menor costo, aprovechando este descuento que estamos teniendo durante todo el mes de la Biblia. Así que le damos la bienvenida, estamos contentos con todos los que nos están viendo, aún de otros países. Gracias por estar aquí y ser parte de esta entrevista que nuestro hermano Azrael va a dar a nuestro hermano José María de la Ruz. ¿Qué tienes que decirnos? bueno, bienvenida a todos, hermanos. Así que creo que el tiempo apremia. Y pues, le damos bienvenida a cualquier pregunta. Sí, pueden hacer cualquier pregunta. Si usted está en su casa, está en su laptop, en su celular, usted puede hacernos la pregunta. Nosotros vamos a estar recibiéndola y vamos a hacerla llegar para que también el hermano José María pueda responder a esas preguntas. Así que usted siéntase en la libertad de hacer la pregunta, no importa en el tiempo que vaya transmitiendo las entrevistas, porque hasta él va a estar haciéndole aproximadamente 10 preguntas. Quiero que sepa que Azrael fue el primero que compró su Biblia. Así es, así es. Está profético y escatológico, y bueno, tenemos muchas expectativas. Había muchos clientes esperando esta Biblia y ha sido una bendición súper especial que nos llegue justamente en el mes de septiembre. Exactamente, excelente, sí, una Biblia muy hermosa, hermanos, así que esperamos que usted que se inscribió, que se inscribió para participar, llevarse, ¿cuántos ejemplares? Son 2 Biblias las que vamos a estar obsequiando el día de hoy. No nos hemos olvidado. Yo creo que la gente está pendiente. Está pendiente. No se nos ha olvidado, no se preocupe. Sí, vamos a estar obsequiando entre los inscritos. Así es. 2 Biblias. Yo quiero que tú muestres esa de piel. Yo tengo acá de tapa dura. De piel. Miren esta belleza. Miren la de piel. Viene con su cajita. Viene con su cajita, así que imagínense. Usted se puede llevar en el día de hoy, si usted se inscribió en este listado y participa en esta noche de esta entrevista que vamos a estar haciendo, pues usted va a ser uno de los candidatos a participar de la tómbola para obsequiarle estas 2 Biblias que se van el día de hoy. Se van. Lo único que tengo que ser clara es para los panameños. Es para los panameños que están inscritos y que se han conectado en el día de hoy. Pues tenemos 2 Biblias de regalo porque estamos celebrando el mes de la Biblia. Y bueno, como quien dice, la presentación de esta Biblia oficialmente en Panamá, porque también sabemos que en muchos países de Latinoamérica ya la Biblia también está llegando. Así que si usted es de otro país, también puede preguntar a librerías en CLC de su país por la Biblia que vamos a estar presentando hoy, de estudio de mensaje profético y escatológico. Así que, hermana Sara. Yo le voy a hacer una pregunta a ti. Yo sé que tú eres el que le vas a hacer las preguntas a ahorita María, pero le voy a hacer una pregunta a él. De todo lo que has podido leer desde que adquiriste la Biblia, ¿qué es lo que más te ha gustado? Sí, porque él es el que le va a hacer las preguntas al doctor José María de la Ruz. Así que yo te voy a hacer una pregunta. A mí, wow. ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado desde que adquiriste la Biblia hasta el día de hoy? Bueno, la Biblia en sí es una Biblia hermosa, pero en contenido puedo destacar que la Biblia, los excursos que son como
como artículos Sí, de por favor, interés. tradúcelo. Son como, son como artículos de interés. Entonces, esos artículos de interés están a lo largo de toda la Biblia y son bien interesantes. Así que, y son, no los puedo ni contar, pero son muchísimos. Son Wow. muchísimos artículos de interés y creo que una de las partes destacables de la Biblia. Es muy bueno, muy bueno. Listo, bueno, yo los dejo con Azrael y nuestro autor invitado, José María de la Rosa. Sí, démosle bienvenida pues al editor, uno de los editores y editor principal pues de la Biblia, del mensaje profético. Así que bienvenido, hermano José María. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noches para nosotros, pero buenas tardes para ustedes. Me voy a Un correr un poquito. placer poder estar en Panamá en este día con todos vosotros celebrando este mes de la Biblia. Así es, así es. Bueno, le damos la bienvenida oficialmente a José María de Ruz. Es la primera vez, hermana Sara. Yo sé que es la primera vez con nosotros, el hermano. Ah, Sí, bueno, sí, sí. excelente. Así que, hermano, ¿usted está en Panamá en alguna ocasión o nunca ha podido visitarnos? No he estado nunca en Panamá, ¿no? Es un viaje pendiente que tenemos por ahí. Ah, bueno, esperemos pues que con la voluntad del Señor pueda visitarnos pronto. Así sea. Así que, hermano, no sé si comienza, pues vamos a aprovechar el tiempo y poder presentarse, que usted se puede presentar ante los espectadores y hermanos que nos están viendo. Ujú. Bueno, mi nombre es José María de Rus, vivo en España, en el sur de España. Y bueno, soy director de una escuela de educación primaria, aquí donde atendemos a alumnado en riesgo de exclusión social, alumnado bastante vulnerable. Y esto ya por 15 años. Estoy además de copastor en una iglesia evangélica aquí también en mi ciudad. Y llevo colaborando con CLIE pues creo que ya 7 años. Son los que llevamos trabajando juntos. Así que para mí es un placer poder estar, bueno, hablando hoy de la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico y esperando también que podamos transmitir lo que realmente la Biblia contiene y ustedes puedan ser bendecidos por medio de ella. Póngame a ver que el... Ok, sí. Sí, hermano, entonces, excelente. Bueno, vamos con la primera pregunta, si le parece. Sí, adelante. La primera pregunta, cuéntenos esa anécdota cuando le dieron la noticia que usted participaría como editor de esta Biblia. Así que cuéntenos un poquito de esa anécdota, cómo fue su experiencia, cómo fue ese proceso o esa anécdota, ¿no? Bueno, más que nada sería hablar, porque esta ya es la segunda Biblia, ¿no? Que producimos en CLIE. La Exacto. primera fue la de Matthew Henry. Y yo creo que hablaría más bien de aquella anécdota cuando me dieron la noticia de que si yo quería participar en la edición de la Matthew Henry, ¿no? La Okay. primera vez que CLIE contactaba conmigo, yo me dedico también a escribir en un blog acerca de las diferentes ediciones de Biblias y esto. Y bueno, recibí una llamada inesperada por parte del director general de CLIE, Alfonso Treviño, y bueno, ahí me quedé un poco impactado, ¿no? Tuve que procesar muy bien el mensaje por varios días porque no terminaba yo mismo de creerme que la editorial CLIE me llamara para empezar a hacer Biblias de estudio, ¿no? Así que bueno, empezamos con Matthew Henry, continuamos con la segunda. Yo pensaba que bueno, era un proyecto que acabaría cuando Matthew Henry, la Biblia de estudio de Matthew Henry estuviera ya en el mercado, pero bueno, se está alargando la cosa, ¿no? Así que para mí es un placer poder estar ahí en CLIE y colaborar, aunque el llamamiento haya sido un llamamiento inesperado en el tiempo, pero bueno, sabiendo que es la voluntad del Señor. Excelente, hermano. Pues como sabemos, el hermano, usted ha trabajado en CLIE ya, ¿cuántos años lleva en CLIE? 6, 7 años Seis, vamos a siete hacer años. ahora. ¿Mm? Perfecto. Así que como sabemos, hermanos, también el hermano José María también fue parte del equipo de edición y equipo de producción de la Biblia Matthew Henry, y esta ya sería la segunda Biblia
Así que es una gran bendición, ¿no? Es una gran bendición. La segunda pregunta que tengo acá, que quisiera hacerle, creo que es una pregunta muy importante y ya vamos a entrar de lleno en cuanto al tema de esta gran Biblia, de esta Biblia de estudio. ¿Qué importancia tiene la profecía y la escatología dentro de nuestro caminar con Dios? Porque sabemos que nosotros como cristianos muchas veces estudiamos otros temas, pero a veces no le damos la importancia a la profecía y a la escatología. Entonces, quisiéramos saber qué importancia tiene la profecía y la escatología. Bien, cuando pensamos en hacer esta Biblia, la Biblia del mensaje profético y escatológico, nos dimos cuenta de que el término profecía había sido muy maltratado a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, de las diferentes acepciones que tiene la palabra profecía, nos habíamos quedado con solamente aquella que tiene que ver con la adivinación, con la anticipación del futuro, ¿no? Pero en un sentido puramente bíblico, la profecía es mucho más que eso. La profecía como tal es el compromiso de parte de personas a las cuales Dios había llamado como profetas para traer el mensaje de Dios al pueblo, ¿no? Es curioso pensar, por ejemplo, que a Abraham se le llame profeta, sin embargo no profetizó nada. A Moisés se le llame profeta y aún así, quizá en el libro del Deuteronomio podemos encontrar solamente una profecía que hizo Moisés. A Samuel se le llama profeta también, aunque Samuel no profetizó nada. A Débora se le llama profetisa, tampoco profetizó nada. Entonces, el término profecía nos dimos cuenta que tenía que ver con algo más o con algo diferente a lo que es la adivinación, ¿no? O la anticipación del futuro. Y el profeta en sí es una persona que trae un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que no puede cambiar, un mensaje que él no está autorizado a modificar a su antojo, sino que el profeta tenía que traer concretamente, tal y como se define con el término hebreo, una carga, ¿no? Y eso es el sentido bíblico de la profecía. Es una carga, es una exhortación, es un mensaje que se trae de parte de Dios, un mensaje de advertencia, un mensaje de rectificación, un mensaje de volver el corazón del pueblo hacia Dios, el mensaje de restaurar cosas que se han perdido, ¿no? El mensaje también de avisar al pueblo de que si siguen andando en el camino por el que van, apartándose del Señor, van a encontrar al final camino de muerte, ¿no? Y el mensaje también de esperanza, de que si el pueblo se vuelve al Señor, indudablemente el Señor les va a perdonar, ¿no? Él va a ser amplio en perdonar. Pero también tiene ese componente de profecía mesiánica y también de profecía escatológica, ¿no? Así que para nosotros la profecía y la escatología, en lo que tiene que ver con nuestro caminar con Dios, en realidad, como dice el apóstol Pablo, cuando habla él precisamente de escatología, dice, para que os consoléis con estas palabras, ¿no? Es decir, que muy lejos de lo que es el contenido escatológico que uno puede encontrar en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Cuando uno lo lee y aprecia aquellos dragones, las bestias, las guerras, las pestes, terremotos, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, la escatología son palabras de consuelo para nosotros. Pensemos en el siguiente argumento, que es muy sencillo de entender. Libro de Apocalipsis. Un libro que para nosotros es un libro terrorífico. Podría parecer un libro terrorífico, ¿no? Lleno de escenas caóticas en muchas ocasiones. ¿A quién se dirige el libro de Apocalipsis? Se dirige a la iglesia del siglo I, una iglesia sufriente, una iglesia que estaba pasando por una tribulación extrema en ese momento y que Juan les revela lo que dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo, la develación de Jesucristo, ¿no?
Entonces, en este sentido, el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo para la iglesia. Es un libro para demostrarle a la iglesia que quien está en el control de todo no es el César, no es el político de turno, no son las señales que habrán de acompañar a la segunda venida del Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje principal del libro de Apocalipsis, que Jesucristo está en pleno control de todo, ¿no? Entonces, por esto es que la profecía y la escatología para nuestro caminar con Dios nos ayudan, en primer lugar, la profecía, a ser conscientes de que el mensaje de Dios para las naciones y para su iglesia es un mensaje serio de advertencia, un mensaje que no podemos modificar en absoluto y que al mismo tiempo es un mensaje de esperanza, cumplidas en Cristo, todas estas profecías y otras profecías que habrán de cumplirse. Y la escatología, por otro lado, es un mensaje de consuelo para nosotros, es un mensaje de confianza, sabiendo que el Señor está en control absoluto de todo lo que ocurra. Como diría también un salmo, en tus manos están mis tiempos. Así que el tiempo del creyente está en las manos del Señor, un lugar seguro, y por lo tanto no tenemos por qué temer todo lo que ha de acontecer en el futuro. Hermano, excelente, excelente. Y me quedo con eso que dijo usted de que el libro de Apocalipsis, pues muchas veces pensamos que es un libro de terror y le agarramos miedo. A veces los niños desde niños nos dicen pues, que es un libro que no debemos leer, y a veces le tenemos cierto prejuicio al libro de Apocalipsis, ¿no? Y entonces me quedo con ese mensaje de que el libro de Apocalipsis es un libro de gozo, debe ser un libro de gozo, un libro de aliento, un libro de esperanza, ¿no? En la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando, quiero hacerle una pregunta muy especial. De tantos temas y opciones que se puede hacer una Biblia, sabemos que tenemos Biblia, hoy día podemos encontrar una cantidad de Biblias, Biblia de la mujer, Biblia del niño, Biblia del bebé, incluso cantidad de Biblias. ¿Por qué se escogió el tema de la profecía y por qué se escogió el tema de la escatología? ¿Por qué se escoge este tema finalmente para que la editorial CLIE, junto a la editorial Vida también, pues hicieran la Biblia del mensaje profético y escatológico? Bien, básicamente por lo que comentaba al principio, ¿no? Que hemos usado de mala manera, quizá no con intención, pero sí de mala manera hemos usado el concepto de profecía, ¿no? Y había que redefinir ese concepto, es decir, volver a los orígenes de lo que significa bíblicamente la palabra profecía, ¿no? Y claro, al hablar de profecía hay un componente también escatológico, y es por eso que decidimos llamarla de esta manera, ¿no? Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico. ¿Por qué? Porque tratamos ampliamente estos temas, aparte de que se han escogido más de 12.500 notas de estudio que tienen que ver con profecía, que tienen que ver con escatología, que tienen que ver con justicia social, porque no olvidemos que la justicia social es uno de los temas principales en los profetas. Cuando uno lee desde Isaías hasta Malaquías, uno se va a dar cuenta de que el mensaje principal que Dios trae al pueblo era que estaban oprimiendo al huérfano, no estaban amparando a la viuda, no estaban llamándole la atención al opresor, al contrario, le estaban animando o le estaban apoyando en muchos sentidos. Y Dios tiene que advertirle al pueblo precisamente eso. En Isaías capítulo 1, versículo 17 tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando dice, aprended a hacer el bien. El pueblo se había olvidado completamente de hacer el bien. Y Dios le dice, aprended a hacer el bien, amparad a la viuda, socorred al huérfano, resistid al opresor, ayudad al oprimido, ¿no? Y todo esto es un mensaje constante en casi todos los profetas, ¿no?
Y uno lee, por ejemplo, al profeta Amós, al profeta Oseas, al profeta Jeremías, y es constantemente ese énfasis que Dios hace de advertencia al pueblo de que habían olvidado lo esencial de la ley, que era el atender a las personas vulnerables, el atender a los oprimidos, que el pueblo mismo no oprimiera a sus hermanos, ¿no? Cosa que estaban haciendo el pueblo de Israel, y Dios hace resonar su voz contra esto. ¿Por qué? Pues precisamente porque era la esencia de la ley, era el amor al prójimo que ellos no estaban practicando, ¿no? Y entonces vimos que ese mensaje de hace varias decenas de siglos es todavía el mensaje para nosotros hoy, porque la Iglesia hemos dedicado mucho tiempo a teorizar acerca de conceptos teológicos que son necesarios, pero hemos olvidado también el aspecto y la función social de la Iglesia, de atender al huérfano, a la viuda, al vulnerable, de atender al oprimido, de tenderle una mano cariñosa, tal y como hizo Jesús también, ¿no? De tenderle una mano cariñosa al necesitado, de preocuparnos por ellos. Y sobre todo no olvidando lo siguiente, que para mí fue clave, ¿no?, a la hora de estudiar la profecía y la escatología. Y es que en el libro de los Salmos, Dios mismo se llama así, Dios de huérfanos y viudas. Y esto es rabiosamente importante y clave, ¿no?, en este tema. Recordemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo dedica todo un capítulo en su primera carta a Timoteo a hablar de las viudas y de atender a las viudas, ¿no? La Biblia nos llama también a compartir con el que no tiene, es decir, que ese componente y esa función social de la Iglesia no podemos olvidarla hoy en el siglo XXI. Israel la olvidó en su momento, pero hoy en el siglo XXI la Iglesia nos estamos despistando también en este sentido y hay que recuperar eso, ¿no? Así que fue esto el hecho de que decidiéramos ponerle este título, que fuera esta temática la que reinara en esta Biblia, ¿no? Y es por eso que casi todos los artículos que hemos escrito, por cierto, son 72 excursus o 72 artículos especiales los que hemos incluido, pues giren en torno a esto, ¿no? Giren en torno a lo que es la profecía, a lo que es la apocalíptica, a lo que es la escatología. Es decir, todos esos conceptos se van a ampliar con artículos que van desde 1, 2 y hasta 7 páginas de artículo, ¿no?, explicando conceptos que tienen que ver con la profecía, la apocalíptica y la escatología. Excelente. Wow. De una manera muy, muy dinámica, muy, muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Y ya que menciona la parte de las herramientas, vamos a entrar de lleno en algunas preguntas que ya tienen que ver con la misma Biblia en sí, ¿no? ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta a la hora de escoger estas herramientas? Usted mencionó el cursus, sabemos que tenemos comentarios o notas de estudio al pie de página. ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta a la hora de escoger estas herramientas que se incluyeron en la Biblia? Bien, a la hora de confeccionar una Biblia de estudio, sencillamente uno podía incluir las 12.500 notas de estudio elaboradas por más de 120 autores de varias épocas, principalmente autores modernos. Volví a entrar así porque no me dejaba escuchar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, bueno, podíamos haber dejado eso solo, pero nos faltaría algo, ¿no? Nos faltaría ampliar conceptos. Es por eso que decidimos, pues, poner también esos 72 artículos especiales donde se desarrollan esos conceptos que mencionaba antes. Hemos incluido también un glosario al final de la Biblia explicando, un diccionario explicativo de conceptos que tienen que ver con profecía y escatología. Por ejemplo, ¿qué significa el 666, ¿no? Este número que aparece en el libro de Apocalipsis. Hemos explicado también conceptos como milenio, conceptos como profecía, alegoría, etcétera, etcétera.
todos esos términos que giran alrededor del propio concepto de profecía y de escatología, todo ese campo semántico que hay de términos relacionados, debemos de explicarlo, ¿no? Debemos de ofrecer al lector y lectora, ofrecerles esta herramienta interesantísima también. Hemos incluido gráficos explicativos, ¿no? Hay una frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Es por eso que muchas cosas que, por ejemplo, el calendario judío, ¿no? Si uno lee en el libro del Levítico y en el libro del Éxodo cuando se hacía una fiesta, en el mes de Nisan, luego en el mes de Tisri, luego en Sivan, etc. Pero claro, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de términos. Pues hemos hecho un gráfico comparativo para ver a qué mes corresponde, por ejemplo, el mes de Nisan, el mes de Sivan, el mes de Tisri. Entonces, en ese sentido, se ofrece una gráfica donde se explica cuándo se celebraba cada una de las fiestas judías y a qué mes más o menos nuestro nos podía corresponder, ¿no? En el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Así que hemos incluido estas infografías, hemos incluido mapas explicativos para localizar los viajes de Pablo, localizar los reyes de Judá y de Israel, etcétera, etcétera. Hemos incluido, además, referencias dentro de las mismas notas, hemos incluido referencias cruzadas. A esto nosotros lo llamamos intertextualidad. Este concepto de intertextualidad tiene que ver con una cosa muy, muy sencilla, y es que en el Nuevo Testamento hay constantes referencias al Antiguo Testamento, de modo que se produce una conexión entre los dos testamentos, una conexión riquísima. Entonces, a eso nosotros lo llamamos intertextualidad. De modo que para identificar que hay un pasaje, una referencia, una cita o una profecía cumplida en el Nuevo Testamento y que hace una referencia al Antiguo Testamento, hemos colocado la tipografía de una manera diferente, lo que nosotros llamamos en el mundo de la edición se llaman versalitas, ¿no? Mayúsculas un poquito más pequeñas. Entonces, en este sentido, hemos trabajado también duro con esa intertextualidad, la relación entre textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hemos incluido también los índices de las notas especiales, un índice de autores, bueno, y un montón de ayudas más. Al final de la Biblia hay también un tríptico a todo color, donde se explican las diferentes posiciones en cuanto al milenio, junto con una cronología de los eventos más importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, todas estas ayudas son para que el lector tenga una herramienta para el estudio. Y es por eso que nosotros en CLI enfatizamos que son Biblias para el estudio, ¿no? Porque no damos una Biblia estudiada. Queremos que el lector tenga las herramientas suficientes como para que él y ella se sienten en casa, en su estudio o donde tengan el lugar para estudiar la Biblia y puedan profundizar por sí mismos en el estudio bíblico, ¿no? De modo que ofrecemos estas herramientas para que el lector y lectora puedan trabajar por sí y puedan ser bendecidos. En vez de darle nosotros el trabajo hecho, lo puedan hacer ellos. Así que hemos metido notas filológicas, notas contextuales, notas exegéticas, notas doctrinales, notas devocionales también para la aplicación personal. Hemos incluido bosquejos, hemos incluido introducciones, donde además se referencian el porcentaje de versículos que hay dentro de cada libro en referencia a profecía. Hemos incluido un gráfico estadístico, ¿no? Donde se habla del número de versículos que tiene cada uno de los libros, el número de versículos que incluyen profecía y el porcentaje total de cada libro para explicar la profecía, ¿no? Así que, como veis, hemos trabajado duro y con una intención pedagógica para que tengamos realmente una Biblia que nos pueda aportar un beneficio y un valor importante en nuestra vida diaria. Excelente. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta Biblia, que a mí en lo personal en mi estudio, que me gusta mucho de esta Biblia, es que tiene como mencionaba, las referencias están justamente en los comentarios, en las notas. Entonces, mientras usted va estudiando, como dice el hermano José María,
va estudiando conforme va leyendo, no es una Biblia que viene todo masticado, sino que es una Biblia que le ayuda a estudiar. Usted va leyendo el comentario aquí, en la nota de estudio, y ahí le lleva a un pasaje. No es como otras Biblias que de repente las referencias están en la mitad o están separadas del texto. Acá está en el estudio. Así que Así es. son herramientas que nos van a ayudar y que le va a ayudar a usted a poder conocer más de la palabra del Señor. Así que excelente, hermano. Otra pregunta, eh, cómo surgió, cómo se escogen los autores que van a ser parte de estas notas de estudio? ¿Qué se toma en cuenta para escoger a los mismos, a los autores? Bien. Uno de los criterios que Alfonso Ropero, el editor también junto conmigo de la Biblia, tomó para seleccionar estos autores era el siguiente. Deben de ser autores reconocidos a nivel académico. ¿Por qué este énfasis? Pues porque son gente preparada a nivel exegético, a nivel hermenéutico, a nivel antropológico, a nivel filológico. Es decir, que tienen que ser personas preparadas. ¿Por qué? Porque si la herramienta queremos que realmente funcione, si queremos que sea una Biblia funcional, que tenga un propósito y que ese propósito se cumpla, pues hemos de reunir a los buenos eruditos de la escritura, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos echado mano de 120 autores, muchos de ellos ya han publicado con CLIE, que fueran reconocidos a nivel académico, es decir, que tuvieran competencia exegética, tuvieran bastante solvencia hermenéutica, y en este sentido creemos que se han quedado en el tintero muchísimos, indudablemente, ¿no? Que nadie se sienta excluido, pero para el propósito para el cual queríamos hacer esta Biblia, creíamos que estos eran los autores idóneos para ello, ¿no? Hay un autor que hemos incluido, que quizá muchos de ustedes conocerán, que se llama Alfred Edersheim, y este hombre de trasfondo judío, convertido al cristianismo y además reconocido en el mundo académico, nos parecía la persona idónea, por ejemplo, para hablar de la interpretación judía y la interpretación cristiana de la profecía de Isaías capítulo 53, por una razón muy sencilla, porque este autor conoce lo que un judío piensa acerca de quién es el siervo de Dios que se menciona en Isaías capítulo 53, conoce también como cristiano que es la interpretación cristiana y nos puede hacer esa explicación de ese encuentro de términos que aparece en la exégesis judía y en la exégesis cristiana, ¿no? Entonces nos parecía, este autor, Alfred Edersheim, nos parecía el autor más idóneo para hacerlo, ¿no? Y así con otro tipo de cursos, hay muchos de Samuel Peremillos, de Samuel Pagán, de Juan Stam, hay también otro de Evis Carballosa, de Samuel Vila, de Elsa Támez, también como teóloga la hemos incluido en varios artículos que tienen que ver precisamente con el tema de la justicia social, del pobre y el rico en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que decidimos buscar a gente solvente a nivel hermenéutico y competente a nivel exegético. De modo que, bueno, fue una selección compleja, indudablemente, pero nos parece que son los que debían de estar. Hermano, excelente. Excelente. Y creo que la Biblia, esta Biblia también tiene esa característica como la Matthew Henry, que agarra autores, que tenemos autores de diferentes épocas, ¿cierto, hermano? Sí, pero en esta concretamente son de autores más cercanos en el tiempo a nosotros, Contemporáneos. ¿no? Ok, perfecto. Quiero hacerle una pregunta un poco más práctica. ¿Puede mostrarnos de repente cómo es su proceso o hacernos una demostración? ¿Cómo es su proceso para estudiar con esta Biblia? ¿Cómo estudiaría usted con esta Biblia? ¿Cuál es el paso a paso? Usted en lo personal para los amigos que nos están viendo. Vale. Bueno, el paso a paso.
Primero, leer muchas veces el pasaje bíblico, ¿no? No podemos, cuando hemos seleccionado el texto bíblico, no podemos leerlo una sola vez y ya va a salir después la aplicación del pasaje, va a salir el bosquejo y todo esto. No, necesitamos leerlo, releerlo, si es posible hacerlo en otras versiones. La versión que nosotros ofrecemos, que en este caso la RBR 77, pues es una versión muy fiable, muy confiable al mismo tiempo y muy similar a la RB60, que todos conocemos, ¿verdad? Pero esta nos parecía idónea para trabajar con este texto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos seleccionado el texto, lo hemos leído, lo hemos releído, uno tiene que sentarse y, en principio, sin usar demasiadas ayudas, intentar encontrar el sentido del pasaje, ¿no? Entonces uno encuentra el sentido del pasaje, ve la idea principal que hay allí, qué quiere decir el autor original a los oyentes originales, ¿no? Y después obtendremos la idea de qué nos quiere decir a nosotros hoy día, porque tenemos que cruzar un puente de muchos siglos, ¿no? Para llegar hasta nuestra realidad y aplicar la palabra a nuestra realidad, ¿no? Luego, ver esa intertextualidad que hablábamos antes, ¿no? El ver cómo se relacionan ciertos pasajes bíblicos, el sacar ideas y el hacer un borrador de esas ideas, aunque luego tengamos que desechar algunas porque no son adecuadas, ¿no? Pero ir anotando todo. Yo voy anotando todo lo que el Señor trae a mi mente, me va iluminando con todo aquello que uno tiene con la lectura bíblica, ¿no? Uno lo va anotando y luego, bueno, pues habrá que borrar, indudablemente, habrá que tachar, porque no va a salir todo a la perfección a la primera, ¿no? Entonces, después de eso, después de haberme empapado con el texto bíblico y conocerlo a fondo y ver dónde están las divisiones naturales del texto bíblico, haber leído otras referencias, me voy a las notas y empiezo a subrayar aquello que a mí me llama la atención de esa nota. ¿Cuál es la idea principal también de esa nota? ¿Qué me aclara? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué explicación del contexto histórico, político, social, religioso, económico de la época me quiere enseñar, ¿no? ¿Qué tengo que aprender aquí sobre este concepto, sobre el otro? ¿Cómo puedo además aplicar eso a mi vida, ¿no? Y cómo puedo aplicarlo, sería esa actualización hermenéutica, ¿no? El aplicar el pasaje de hace 20 siglos o de hace 25 siglos, aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? Sacar esa idea principal y aplicarla a mi vida. Y bueno, después de muchas horas, porque esto no se hace en una hora ni en dos, son muchas horas de estudio lo que uno tiene que dedicar para extraer las verdaderas enseñanzas. Y mi consejo para cualquier persona que nos esté escuchando es el consejo la práctica que tenían los creyentes en Berea, ¿no? Se menciona en el libro de Apocalipsis, perdón, el libro de Hechos, capítulo 17, ¿no? Dice que los de Berea, cuando escucharon a Pablo, escucharon a Apolos, fueron a las Escrituras para ver si esto era así, ¿no? Lo que le estaban contando, si realmente lo que se decía, lo que ellos estaban diciendo, los predicadores le estaban contando, si realmente era conforme a las Escrituras. Y yo reto a cualquier persona que escuche la palabra del Señor, que estudie la palabra del Señor, que compruebe por sí mismo en las Escrituras si esto es así o no es así, ¿no? Por eso hay que dedicarle tiempo a la lectura y dedicarle tiempo a la meditación delante del Señor con estas herramientas y estas ayudas que brindamos en la Biblia de estudio, ¿no? Así es, hermano, y muy interesante este aporte que acaba de darnos, porque muchas veces nosotros, en nuestro estudio, cuando comenzamos a estudiar la palabra, muchas veces con una herramienta como esta Biblia y como muchas otras, como la Matthew Henry, muchas veces no sabemos, o personas que de repente no tienen una formación académica, y esto que usted acaba de brindarnos pues es de mucha ayuda, como a veces empezamos directamente con las notas de estudio y omitimos muchas veces la parte donde el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, así que creo que esta parte es esencial.
Israel, hay una cosa que sí me gusta enfatizar en este sentido. Cuando estamos en una Biblia de estudio, en esta o en otra, da igual, ¿no? Debemos de saber diferenciar lo que es lo inspirado y lo que es lo iluminado. Lo inspirado, yo siempre digo que es lo que hay desde la línea que divide las notas y el texto bíblico. Desde la línea para arriba es lo inspirado, el texto bíblico. Y de la línea para abajo es lo iluminado, es lo que hombres y mujeres han escrito y por lo tanto es perfectible, es mejorable y es digno de revisar. Pero lo que hay desde la línea para arriba, eso es la palabra de Dios y ahí no hay que cuestionar absolutamente nada. Así es, hermano, y completamente de acuerdo. Creo que ya estamos finalizando. Quisiera que nos comentara alguna curiosidad que nos pueda compartir, que se haya dado durante la producción o edición de esta Biblia. No sé, alguna anécdota así curiosa que usted tenga. Pues en realidad sería un problema si hubiera alguna curiosidad, ¿no? Porque eso te trastoca todos los tiempos, ¿no? Con los cuales hay que trabajar. Bueno, cuando estábamos trabajando ya con la Biblia, fue el momento en el que entramos en la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permitió también, al estar confinados en casa, pues nos permitió dedicarle más tiempo del que veníamos dedicándole por otras ocupaciones que había que hacer fuera, ¿no? Así que, bueno, fue una oportunidad de estar más de cerca con el equipo de CLIE también, aunque a la distancia indudablemente, pero más cerca en el sentido de trabajar juntos y de compartir más tiempo juntos elaborando esta Biblia, ¿no? Así que, bueno, aunque fue un tiempo bastante malo en muchos aspectos, para muchas personas, para muchas naciones, pero pudimos sacar de ahí también ese tiempo especial y de más dedicación a la elaboración de esta Biblia, sí, sí. Ya esta es la última pregunta. ¿Por qué? Ya la gente está desesperada, por eso que ya me están haciendo señas, la gente quiere la Biblia, hermano. Eso es buena seña, buena seña. Sí, es buena señal. Es buena señal. Y yo en lo personal esta Biblia me ha encantado. El poco tiempo que tengo con ella, los excursos, creo que para mí ha sido como le comentaba la hermana Sara, esos artículos de interés, todos o la gran mayoría enfocados en la profecía, obviamente, ¿no? Así que para mí ha sido una gran bendición. ¿Por qué debo hacer el esfuerzo de adquirir esta Biblia? ¿Qué es la diferencia de las demás? ¿Por qué yo tengo que hacer ese esfuerzo o inclinarme por esta Biblia? Hay personas que me han preguntado, no tengo ni la Matthew Henry y no tengo ni esta Biblia, el mensaje profético. Yo en lo personal le digo, las dos son de gran bendición, pero ¿por qué específicamente, por qué debo adquirir esta Biblia? Es una buena pregunta. Yo te diría una razón, entre muchas, ¿no? Te voy a dar varias entonces. La primera de ellas es porque no es una Biblia comentada por un solo autor. Conocemos Biblias y todos tenemos Biblias en casa, quizá comentadas por un solo autor, donde uno sabe qué va a encontrarse en esas notas, ¿no? Pero esta Biblia trata el tema de la profecía y de la escatología desde diferentes puntos de vista, ¿no? Con el tema de la escatología todos sabemos que están los hermanos que piensan que el milenio ya se estableció y estamos viviendo ya en el periodo del reinado de Cristo. Otros hermanos piensan que el milenio está por venir aún y la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación. Otros piensan que el milenio habrá de venir después de la venida de Cristo. Otros piensan que antes. Hay ahí una variedad enorme, al menos 5 posturas diferentes en cuanto a lo que es el milenio y lo que es la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y nosotros en esta Biblia no queremos crear un dogma en cuanto a eso, sino que ofrecemos todas las alternativas, explicamos cada una de ellas
para que yo como lector me sienta identificado con la que mi denominación o mi iglesia o yo mismo tengo claro en mi mente, pero que al mismo tiempo conozca lo que piensan otros hermanos de una posición diferente a nivel escatológico, de una posición escatológica diferente a la mía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho es formar, ¿verdad? No queremos crear una norma, sino dar una forma a todo eso. Y lo que hacemos es formar al pueblo de Dios para que conozca al máximo, pues, todas las opciones interpretativas que hay en cuanto a ciertos temas. Y el tema de la escatología es uno de ellos. El tema de Apocalipsis es uno de ellos, ¿no? Así que esta Biblia no es una Biblia centrada en un solo pensamiento, en un solo autor, sino que en esa variedad de autores que vamos a encontrar, pues está también lo bueno y lo que uno aprende, ¿no? Me estoy acordando ahora de un pasaje del libro de Proverbios que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En este sentido, hay multitud de personas aquí, hay 120 personas que nos aportan su perspectiva, quizá algunas veces diferente unos de otros, ¿no? Como habrás visto, hay excursus que explican las diferentes posiciones en cuanto a quiénes son los 144.000 del libro de Apocalipsis, ¿no? Un autor te diría una cosa y claro, tienes esa Biblia de ese autor y ya sabes lo que hay, pero te ofrecemos 5 o 10 o 15 autores más, comparando lo que piensa uno y lo que piensa otro, ¿no? Así que en este sentido tratamos la profecía y la escatología de un modo completo, de un modo general y de un modo que puedas conocer no solamente tu opinión, sino además la opinión de otros autores. Así es, hermano, y excelente todo esto que comenta porque es uno de los temas, creo que ha tomado relevancia. Yo creo que desde hace tiempo ha tomado mucha relevancia estas diferentes posturas. Y yo en redes sociales muchas veces, hermana Sara también me imagino que ha visto muchas veces discusiones de hermanos sobre esta postura premilenial, postmilenial, amilenial. Entonces, y yo creo que no era el objetivo del Apocalipsis, no era el objetivo, sino como usted mencionaba al principio, mencionaba que ese no era el objetivo, sino el objetivo era de gozo, de esa esperanza en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y que lo tengan aquí en esta Biblia, todas las posturas simplemente para edificarnos, creo que es algo esencial. Así que creo que hemos culminado en la parte de las preguntas, hermana Sara. Agradecidos con el hermano José María, muchas gracias. Vamos a hablar con nuestros hermanos de Editorial Clear para que pronto usted pueda venir a Panamá y pues en mayor tiempo, ¿no? Porque sabemos que es un tema profundo que abarca mucho más horas para quedarnos aquí, pero estamos muy contentos. Yo me quedo con este mensaje, Sí. el mensaje serio de advertencia y a la vez de esperanza, de consuelo, de que Dios está en control. Hemos pasado por una crisis, hemos pasado por un COVID y Dios nos manda ese mensaje para que nos ocupemos de las viudas, del huérfano, de aquel que está sufriendo. Y de verdad que me encantó mucho esta parte y la comparto con ustedes y con todos. Y bueno, agradecido, hermano José, que pudiera estar con nosotros en este día. Sabemos que en este momento en España son la 1 de la mañana. 2 de la mañana. Estamos quitándole parte de su sueño, así que ya queremos que vaya a descansar. Agradecidos con todos los que están conectados también. Y bueno, yo creo que viene la parte que todos han estado esperando. Porque creo que una de las partes. Porque todos están esperando la Biblia. Así que bueno, vamos a también a pedirle si alguno de los que está en la sala de Zoom desea hacer alguna pregunta. También puede ser que alguno de los que estén presentes quiera hacernos alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. Escríbanos ahí su pregunta y bueno, vamos a esperar que nuestro amigo Pipe nos dé los nombres de las dos personas que van a llevarse una Biblia de tapa dura y la otra Biblia de piel. Las dos están hermosas, las dos están increíblemente hermosas y las dos tienen la misma información, porque muchas veces preguntan, la de piel tiene más información que la de tapadura. No, las dos tienen, no me dejas mentir, hermano, es cierto, ¿correcto? No, sí, correcto. Lo único es la presentación. Lo único es la contenido, presentación, el contenido se mantiene. El contenido se mantiene, así que va a ser de gran edificación las dos personas que se lleven a esta Biblia. Tenemos una pregunta, o primero un comentario.
Excelente comentario, ya que algunos toman el libro Apocalipsis como un libro. Repite. Tenemos una pregunta, así que vamos a escucharla. Primero un comentario. Un comentario. Excelente comentario. Excelente comentario, dice, ya que algunos toman el libro Apocalipsis como un libro místico. Exacto. Y otro participante pregunta, Otro participante pregunta, el tamaño de la letra. Bueno, el tamaño de letra. ¿Qué letra tiene, qué punto de letra tiene tanto la Biblia como los comentarios, las notas de estudio? Ajá. Como ves, yo uso ya gafa porque Estamos- tengo ya problemas de vista, ¿no? Entonces, claro, si soy el editor y tengo que tomar esa decisión, indudablemente voy a poner un tamaño de letra grande, ¿no? Así que para el texto bíblico hemos usado 9 puntos, es un tamaño considerable, y para las notas 8 puntos y medio. Así que, perdón, 7 puntos y medio. No, he dicho bien, 8 puntos y medio. Así que es un tamaño grandecito para que se pueda leer con tranquilidad, no canse demasiado y cumpla la función de que sea una letra legible, ¿no? Así que hemos usado también un tipo de letra que se pueda leer con claridad. Sí, muchas veces, esto es importante porque muchas veces la hermana Sara, que todavía está más en la parte de ventas, ahí vienen hermanos y nos dicen, ¿por qué no le ponen letra 14, letra gigante a la Biblia de estudio? No, yo le digo, hermana, pero si le podemos poner letra 14, pero va a ser así, hermana, va a ser una Claro. enciclopedia. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿qué tiempo tomó ¿Qué tiempo tomó en terminar la Biblia? en terminar la Biblia? ¿Qué tiempo tomó? Pues desde que se empezó a idear hasta que finalmente ya estaba en imprenta fueron 5 años. 5 años. Wow. Wow. Buen tiempo. Un trabajo arduo, Sí. arduo y que muchas veces no entendemos, no le damos ese valor, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya. Bueno, y había un cliente, bueno, 2 clientes me preguntaban, ¿cuál compro? ¿La de Matthew Henry o la ¿Qué me dice el hermano José María? Lleve las 2. Como yo. Yo te diría lo que decía la abuela de mi mujer. Tenía 5 hijos y decía, ¿qué dedo me corto que no me duela? ¿No? Entonces yo te diría lo mismo, pues calcula cuánto puedes gastar y si puedes comprar las 2 mejor. Y si aunque sea en tapa dura, Ajá, pues las puedes tener, pero es que son complementarias, son complementarias. son complementarias. Sí, Esa es la eso palabra. mismo que estábamos hablando estos Eso días con la hermana lo Sara, se complementan, que la hemos estado estudiando, se complementan. No van a tener las mismas notas de estudios. Exacto. La de la profecía va enfocada en la profecía. Ese es su tema principal. Obviamente van a haber comentarios que nos dan otros nos dan luz a otras cosas, pero su fuerte va a ser la profecía. Sí. Otra pregunta. Cruz González comentó, eso va a depender de qué quieres estudiar. Y es un comentario válido, ¿no? Correcto. Comentario válido. ¿Ya tenemos ganadores? Todavía no tenemos ganadores. ¿Alguna pregunta más de los que están presentes? Si no, vamos entonces a proyectar el video de la Biblia para que también, porque en el video también se explica un poquito más a fondo. Explica, sí. Así que a mis amigos acá en las cámaras, vamos a pasar el video de los 3 minutos de la Biblia del mensaje. La voz profética estuvo resonando en las calles y campos de Israel por varios cientos de años. Voces de hombres y mujeres que traían mensaje de Dios al pueblo y a las naciones. Dicho mensaje era una especie de carga, pero era también un mensaje de esperanza futura, cumplida definitivamente en el Mesías, Jesús de Nazaret. La Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico está pensada para ayudar a entender dicho mensaje a lo largo de los tiempos. Con una presentación a 2 colores, con 7 tipos de encuadernación, con estampaciones y cantos plateados o dorados, con un tamaño de letra de 9 puntos y medio y un tamaño de 8 puntos para las notas, CLIE tiene el honor de presentarle la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico.
Hemos reunido un total de 120 autores y autoras académicos que aportan de su erudición en este campo de la profecía y la escatología para escribir un total de 12.500 notas. Se incluyen también bosquejos insertados dentro del texto bíblico, mapas, infografías, notas clasificadas en 6 tipos, 72 excursus que cubren los principales temas proféticos y escatológicos, gráficos de interpretación de los eventos futuros y una cronología de los periodos más importantes, junto a los diversos métodos de interpretación de la escatología bíblica. Hemos hecho un especial énfasis en las referencias cruzadas y en las referencias a pasajes proféticos del Antiguo Testamento contenidos en el Nuevo, con el fin de ver el cumplimiento de la profecía en el momento oportuno de Dios. Así hemos formateado en versalitas las referencias al Antiguo Testamento que se mencionan en el Nuevo. Además, para facilitar la comprensión de ciertos términos, se incluye un glosario con los mismos, acompañado de una extensa explicación. Sin duda, una completa Biblia de estudio Reina Valera revisada, producida por CLIE, que creemos será un aporte sin precedentes al mundo académico. El mensaje profético sigue clamando hoy por justicia social, por atención a los necesitados, por el impacto que la comunidad de fe pudo hacer entonces y puede hacer ahora. El mensaje de denuncia, arrepentimiento y esperanza debería seguir resonando en nuestras calles y plazas hoy día, como portavoces del eterno que somos. En CLIE pedimos al Señor que use esta Biblia para buscar la paz en medio de las ciudades donde cada uno nos encontremos, porque en palabras del profeta Jeremías, en su paz tendréis vosotros paz. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas.